palabra. Realmente, como dice el doctor Serizawa, es un placer poder estar y trabajar con este gran grupo de colaboradores y de profesionales como lo son Eduardo y Alida y el resto de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. El día de hoy tenemos una actividad que nos estamos estrenando en ella, en esta serie de pandemia, con unos invitados de lujo, como mencionó el doctor Eduardo. Para mí de verdad es un honor presentarlos a los tres. La modalidad que vamos a llevar a cabo va a ser, ellos van a presentar su disertación durante aproximadamente unos 10 minutos y a partir de ahí podemos realizar preguntas y participaciones inicialmente a través del chat o si desean levantando la mano. Entre el doctor Eduardo y mi persona vamos a llevar la lista de los asistentes para facilitar que todos participemos. Si van a, si van a participar vía participación hablada y no en el chat, por favor que sea breve, de máximo de 1 o 2 minutos, para así permitirle a todos su participación. Nuevamente bienvenidos. Realmente la película 100 metros creo que nos da una perspectiva a nosotros como médicos fisiatras de lo que es un paciente con esclerosis múltiple. Y como dijo el mismo Ramón, pues su letrero de 100 metros siempre queda al frente de su casa. A veces lo ve con dificultad y logra hacerlo, a veces lo ve y lo corre y otras veces no lo ha podido hacer, pero siempre está ahí y ya no lo mira con desdén, sino con alegría y con motivación. Realmente es un honor para mí presentar a los tres moderadores del día de hoy. La doctora Josefina Blanco Baldó, compañera, amiga, siempre dispuesta a participar en nuestras actividades y colaborar con nuestra Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación. Es licenciada en Psicología de la Universidad Central de Venezuela, con magíster en Psicología de la Rehabilitación en la Universidad George Washington en los Estados Unidos, posgrado de Psicoterapia Cognitiva en la Universidad de Buenos Aires y formación en el Centro de Terapia Cognitiva de Oxford. Estudio de Mindfulness en Oxford, Inglaterra, con Mike Williams, Ryan Nimick del Instituto VA de los Estados Unidos y con John Sabat-Zinn. Experiencia de más de 20 años en el sector de la atención pública y privada de pacientes con necesidades y discapacidades, y actualmente es profesor asociado de la Universidad Metropolitana y vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva. Durante nuestros primeros años, cuando ella llegaba de Washington y nosotros iniciamos el posgrado en rehabilitación, compartimos muchísimas cosas, como dijo ella hoy en la mañana, pues fue una época realmente de oro, donde logramos trabajar con pacientes con discapacidad y llevarlos entre todos a un mejor desempeño y, bueno, a la esencia de lo que es nuestra actividad como rehabilitadores. Contamos también el día de hoy con nuestro alumno directo, actual gran representante nuestro en Barcelona, España, el doctor Edgar Bulós. Edgar es especialista en Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Central de Venezuela, máster en Neurorehabilitación de la Universidad Autónoma de Barcelona en el Instituto Koopman, máster de Neurociencia en la Universidad Autónoma de Barcelona y Instituto de Neurociencias, y MBA en Gestión Sanitaria en el Business School. Y por último, contamos con un gran colaborador también, miembro de la Sociedad de Medicina Física de Colombia, el doctor Rodrigo Castro, quien también es muy colaborador con nuestra sociedad. El doctor Castro es miembro egresado de la Universidad del Bosque, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, egresado de la Universidad Militar Central, formación en hidrología médico, trabaja en el área particular como fisiatra general, es profesor asociado de la Universidad del Bosque en Ciudad de Bogotá, en las cátedras electivas de cine y salud, sobre problemáticas de salud a través de las películas y cine. Salud, profundización dedicada exclusivamente al análisis de problemas de discapacidad en el mundo y su visualización a través de las películas. Es editor asociado de la lista de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, profesor de investigación de salud, acompañando los procesos investigativos de estudiantes de posgrado durante 5 semestres. Además, es el director académico y científico del Hotel Termales en Batán, en Cuitiba, Boyacá, Colombia. Previamente ha sido profesor asociado de la Universidad de Medicina de los Andes, jefe del Departamento de Rehabilitación Física del Hospital Universitario de Fundación Santa Fe, Bogotá, profesor asistente en la Universidad de Antioquia, participó en el grupo de neurociencias y es médico fisiatra del Hospital de San Vicente de Paúl en Medellín. Entre sus intereses
están las áreas de interés: pedagogía de la enseñanza en la medicina física de rehabilitación, trastornos específicos del desarrollo del lenguaje, cine y discapacidad, ideología médica, turismo de salud y bienestar desde la perspectiva de personas en situación de discapacidad. Asimismo, tiene múltiples publicaciones. Voy a dejarlos ahorita con la doctora Josefina Blanco. Por favor, doctora. Muchas gracias. Bueno, aquí estoy. Débora, muchísimas gracias por esa introducción. Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede silenciar. Gracias. Bueno, primero que nada me siento muy agradecida por estar estrenándome en esta Cineforo con ustedes. Para mí también es el primer Cineforo por Zoom. No había participado de esta manera, pero bueno, sabemos que esta situación, como decíamos antes, nos ha obligado a todos a aprender muchas cosas que no sabíamos y bueno, aprender a desenvolvernos y romper barreras que a lo mejor pensábamos que habían y que no podíamos superar. Bueno, el honor de estar aquí con muchas personas que he conocido a lo largo de mi carrera y a otros que no conozco, pero de referencia. Y muy agradecida además porque me dieron la oportunidad de ver una película que no había visto. Confieso que lloré y soy muy llorona en las películas, pero la vi también con esta mirada que les voy a presentar desde la psicología. Bueno, la mirada que les voy a presentar desde la psicología es desde lo que se llama la psicología positiva. No por llamarla positiva piensen en que es una psicología de lo que es autoayuda, ni mucho menos. La psicología positiva es una rama de la psicología que busca entender al ser humano desde sus capacidades de resistir y rehacerse y reinventarse, y sigue un modelo más bien salutogénico en vez de patogénico, es decir, no busca encontrar en el ser humano eso que se espera que ocurra como consecuencia negativa de lo que está viviendo, sino también que puede ser eso positivo que puede surgir a raíz de la experiencia que la persona está transitando. Les doy este preámbulo porque desde ahí voy a hacer la lectura de la película y la situación vivida por Ramón y su familia a raíz del diagnóstico de la enfermedad. Bueno, cada persona transita, ¿verdad?, por una situación adversa con una actitud, y esto es lo que marca la diferencia de cómo va a ser su respuesta y cómo va a salir o va a estar en esta situación. Evidentemente, la situación no la puede cambiar, puede mejorar con todo el tratamiento, pero la situación de enfermedad está ahí. Es su actitud la que va a marcar la diferencia y es desde ahí que se puede trabajar. Mi pregunta fue cómo fue él construyendo esta actitud, o sea, qué factores, qué procesos desde lo psicológico facilitaron que él construyera la actitud que tuvo y que mostró que lo llevó a hacer esto que a lo mejor podríamos pensarlo bastante difícil si lo vemos pues desde nuestra perspectiva, ¿no? Hay elementos fundamentales que plantea la psicología positiva que facilitan el bienestar, y uno de ellos es las interacciones sociales, es decir, las conexiones sociales, las relaciones interpersonales. Esto en la vida de Ramón fue fundamental. Por un lado, una esposa que además se incorporó en su proceso de transitar por la enfermedad y decía, es nuestra enfermedad, es nuestro triatlón. No era que es tu problema y yo te estoy ayudando. Ese estar conectado con él es un elemento facilitador para él poder adaptarse en este proceso de enfermedad. Otro aspecto muy importante de la esposa es que fue una gran líder que logró armar un equipo con el esposo, con su esposo, con la enfermedad, y su padre, el suegro, quienes además no tenían una buena relación inicial, pero ella logra decirle a cada uno, o sea, tuvo una gran capacidad de liderazgo en este sentido, de armar equipo entre ellos dos y organizarlos para poderse llevar, ¿no? Dentro de sus relaciones interpersonales fundamentales acá está, por supuesto, el suegro, con quien al principio tiene una relación muy hostil, se ve que no hay una buena relación, él es un hombre con problemas, pero que trae
un bagaje de haber sido un entrenador, entonces tiene esa actitud de ser firme, de corregir, de no apadarse cuando la persona no puede, que es muy propia pues de un entrenador, además había sido también deportista, y esto también le sirve a él para él ir mejorando, es decir, por eso es que fue un equipo que se logró armar, y considero que eso fue un pilar fundamental. Desde lo que planteamos en la psicología positiva, uno de los pilares fundamentales, tenemos 5 pilares, que algunos se los voy a nombrar hoy propiamente de la película, pero el pilar central son las relaciones y las conexiones interpersonales, que de hecho se ha encontrado que ayudan a que las personas mejoren en situaciones de enfermedad. Y todo esto está basado en investigaciones, cómo podemos encontrar diferencias en personas cuando están en una situación de bajo apoyo social o de alto apoyo social para transitar una enfermedad. Otro aspecto fundamental y que también es otro pilar de bienestar es el sentido de vida o propósito. Él va construyendo o descubriendo un sentido de vida, ese para qué levantarse en la mañana, ese para qué vivir. Cuando él al principio le diagnostican, tiene una actitud derrotera, está, pues, se ve pues no tiene ningún deseo de seguir viviendo, aunque no lo manifieste como tal, pero está echado a morir en el cuarto. Posteriormente comienza a descubrir un sentido de vida que empieza por pequeños objetivos, esos 100 metros, pero posteriormente eso se va convirtiendo en algo mucho más grande. Y eso es lo que sucede con el sentido de vida. Podemos tener un objetivo. Yo quiero graduarme, por ejemplo, ustedes de médico, pero después empiezan a descubrir un propósito de ser médico. Y así nos pasa a todos. Pues para él es fundamental, y para todos los seres humanos es fundamental, tener un sentido de vida. Y la gran pregunta es, ¿para qué me levanto en la mañana? Y él lo descubrió, y eso pues tan es así que después me puse a googlear acerca de este Ramón Arroyo, y que es una persona que inclusive trabaja no, pero se ha dedicado no solamente con el tema de los maratones, sino que sensibilizar acerca de la esclerosis múltiple, ¿no? Ahí va su gran propósito. Esto también va conectado a otro aspecto fundamental, que es un optimismo inteligente. ¿A qué me refiero con inteligente? Que no es decir, ay, todo va a salir bien, todo va a estar bien, piensa positivo, que eso, pues eso lo dicen mucho la gente, y eso no es lo que planteamos primero desde la psicología positiva. Lo que planteamos como optimismo inteligente es entender y tener una percepción de que a pesar de lo negativo puede hay recursos para que aparezcan, para que haya consecuencias positivas, que a pesar de los problemas puedo resolver y tener otras consecuencias. Eso sería un optimismo inteligente, no es verlo nada más y pensar que va a ser positivo. Tener como dice una autora, Shelley Taylor, tener una ilusión positiva, una pequeña ilusión de que hay cosas que sí van a estar bien. Pareciera que el exceso de realismo, por ejemplo, a lo mejor conocer todas las consecuencias de la enfermedad, como le decía el compañero de tratamiento, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Ese exceso de realismo lo que lo conducía a este muchacho, que era el compañero de tratamiento, era la desesperanza. En cambio, no enfocarse principalmente en esa tan realista, sino saber que hay una de esas situaciones que pueden estar y tener una actitud de que esos problemas se pueden ir resolviendo, no quiere decir que se quiten, y tener una ilusión pareciera que facilita también el tránsito por la enfermedad. De hecho, esta autora que les nombré hizo un trabajo con pacientes con SIDA y con cáncer y encontró que tenían sobrevida mayor cuando tenían esta ilusión positiva. Quiere decir que la percepción de las barreras que aparecían no eran como tales unas barreras insuperables, sino eran barreras a trabajar. Podía construirse, podía trabajarse, y creo que ese es un factor fundamental en todo esto, ¿no? Otro aspecto que yo creo que a destacar, que me parece a mí importante en
en la película tiene que ver un aspecto también con su personalidad. Bueno, es poco lo que uno sabe previo al diagnóstico, pero se ve que es un hombre exitoso profesionalmente, muy orientado al logro, porque cuando empieza la película él está dando una speech en la publicidad y dice algo como que ser el mejor, y eso pues de alguna forma es parte también de su forma de ser, ¿no? Eso de no rendirse, rendirse no es una opción, que después lo repite en la película. Además, así es el título del libro que publicó él después, ¿no? Entonces, esto no aparece en la película, pero es parte de una personalidad muy orientada al logro, y pareciera que en este caso ese exigirse a sí mismo el máximo le facilitó poder lograr algo tan bueno, como eso que logró de hacer uno o varios teatrones y maratones, ¿no? Otro aspecto que me parece a mí fundamental, y todo esto vamos a decir que de alguna manera lo señalo, porque forman parte de su estructura cognitiva, es decir, de la forma como él ve el mundo. Él ve el mundo y las situaciones de vida como algo ante lo que uno no se rinde. Y él ve, y otra cosa que para él fue importante, que me parece que lo llevó a tener una actitud hacia su enfermedad, fue el encuentro con el otro muchacho en el tratamiento que le dice que la enfermedad es como aquí lo tengo, como una mala compañera de baile que te puede pisar y que hay que estar atento. Y esto él inclusive lo repite en otros momentos, y me pareció que sí le da un sentido de estar en la enfermedad, viendo cómo la enfermedad va apareciendo, y si a lo mejor nunca te pisa, o a lo mejor te pisa muy seguido, tienes muchos brotes, a lo mejor es esporádico, a lo mejor lo puedes aprender a manejar algunas cosas, y tiene que ver mucho con esa actitud de estar muy en el presente, de si bien tienes una ilusión de futuro, pero también tienes que estar muy centrado en lo que va viniendo de la enfermedad. Esto me lleva a otro punto, evidentemente él tiene una gran capacidad de resiliencia. Hoy en día es un término del que se habla mucho, y en la psicología hay muchas, inclusive hay diferencias en cómo se mira a la resiliencia, pero en realidad, pues, sí podemos ver que es una persona que tiene esa capacidad de salir adelante a pesar de la adversidad, de poder mantener un equilibrio en la adversidad, un equilibrio que fluctúa, por supuesto, y no solamente mantiene un equilibrio, sino que crece, y que ya más bien toca con lo que hoy en día se está hablando de crecimiento postraumático. Es más bien personas que florecen en situaciones adversas. No nada más que la persona, porque pasa por esta situación, va a tener un evento negativo y no va a salir adelante, o por lo menos queda igual como estaba. Probablemente aquí podemos decir que hubo hasta un crecimiento de esta persona. Un aspecto que también quería mencionar, que se me pasó cuando hablé del propósito, es que el propósito también empieza a trascender a la persona y empieza a conectarse con los demás. Y eso se ve en la película, por ejemplo, cuando la muchacha diagnosticada también con esclerosis, que era bailarina, le dice, es que ya se está hablando de ti, ya le empieza a ser un ejemplo, o por lo menos ya empieza a darse cuenta que está teniendo un impacto en los demás. Y eso también empieza a nutrir ese sentido de propósito que él ha ido cultivando. Dentro de los aspectos, no sé cómo estoy de tiempo, Débora, tengo todavía algún puntico que comentar, y es que dentro de los pilares que le decía del bienestar que habla la psicología positiva, tenemos, yo les dije, relaciones interpersonales, tenemos sentido de vida, eso, ahora les digo que porque son todas siglas en inglés que forman una palabra, tenemos sentido de logro. Él empieza a tener sentido de logro, de cosas que va superando, de cosas que va logrando, primero 100 metros, después 200, hasta ir superando. Y esto lo vemos
pues ustedes pues también trabajando en rehabilitación, algo muy importante, ¿no? Cómo él va viendo este sentido de ir superando pequeñas etapas. Y el otro aspecto importante dentro del bienestar es que a pesar de la situación negativa, hay emociones positivas. Él tiene amor, tiene alegría, tiene humor, y eso puede coexistir con una situación negativa, no en este sentido lo que quiero decir es que él estaba todo el tiempo alegre o de buen humor, sino que no tenía esos momentos en su vida que eran momentos que nutrían también su estar bien. Y eso todo potencia esa capacidad de poder salir adelante ante una situación como la que estaba viviendo, ¿no? Y poder llegar a culminar una meta como la que se había trazado. Para comentarle las 5 siglas de los pilares del bienestar, son PERMA, son emociones positivas, positive emotions, engagement, que es sentido de compromiso. Él tenía un gran compromiso de culminar con su esposa, con su suegro, de culminar esta meta que se había propuesto. Relaciones interpersonales salía a la R, M, meaning, que es sentido de vida, y A de achievement, logros. Entonces, PERMA son los pilares del bienestar que facilitaron esa construcción de una actitud hacia esta situación que estaba viviendo, que nos permite verlo como una persona resiliente. Bueno, esto por ahora era lo que quería comentar. Ajá. Muchísimas gracias, Josefina. Edgar, por favor, si puedes comenzar tu presentación. Hola, Edgar. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quería agradecer a la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación por la invitación. Doctor, un honor que me hayan invitado y con tan distinguidos acompañantes en el panel. Están haciendo milagros en relación con esta situación país y como siempre los felicito por seguir haciendo este tipo de actividades, entendiendo lo complicada que está la situación a nivel mundial. Quisiera empezar esta disertación comentándoles un poco lo que vamos a hacer. Quisiera comentarles un poco un resumen de la enfermedad, principalmente para aquellos residentes o pacientes que están acá, pero se los iré comentando con los cambios de paradigma actuales que hay, se las iré comentando con la evidencia más reciente y actual que hay, y se las iré comentando en relación con la película. Por ejemplo, tenemos nuestra definición clásica. Sí. Alumno. Sí. Perdón. Nuestra definición clásica de esclerosis múltiple. Enfermedad desmielinizante, sistema nervioso central. Pero es una definición muy reducida, una definición que no engloba lo que vemos el día a día estando al lado con este tipo de pacientes. ¿A qué conlleva esto? Un cambio de paradigma. Ahora hablamos, obviamente hay una desmielinización, pero sabemos que en fases más avanzadas existe daño axonal. Ahí, primer cambio que vemos en relación con la definición. Segundo cambio e importante, se estaba centrando netamente en el aspecto de neurodegeneración de la patología. Y ahora sabemos que no es así, que los primeros brotes, es decir, en las etapas agudas de los brotes y en los primeros brotes que tienen los pacientes con esclerosis múltiple, va más allá de la neurodegeneración. Lo que ocurre son fenómenos de neuroinflamación. ¿Y qué pasa? Estos fenómenos de neuroinflamación se van repitiendo en el tiempo y se van solapando, ahí sí, con fenómenos de neurodegeneración. Esto es un cambio de paradigma importantísimo, porque ahora estamos combinando dos definiciones, no solo la neurodegeneración clásica, sino el aspecto neuroinflamatorio. Número 2, ¿a qué conlleva también estos nuevos cambios? A la clasificación.
Es importante reconocer la clasificación que tenemos años estudiando de esclerosis múltiple, como la remitente recurrente, primaria progresiva, secundaria progresiva. Es una definición artificial. Quienes hemos visto pacientes con esclerosis múltiple sabemos que no siempre tienden a seguir de una forma exacta esta definición, esta clasificación. Aunque sabemos que la más común y la que más se parece a la realidad es la que llaman remitente recurrente, donde ocurre un primer brote, puede haber una recuperación total o una recuperación parcial. Luego ocurre un segundo brote y esto se va repitiendo en el tiempo, produciendo sumatoria de discapacidad. Y es la más común que vemos. La menos común tiende a ser, por supuesto, la más grave, que es la primariamente progresiva, donde en teoría, a partir de un primer brote, no existe en ningún momento recuperación. Vemos que la gran mayoría de los pacientes que vemos concuerdan con nuestra definición de remitente recurrente. No tanto así con otras definiciones un poco más, por decirlo, artificiales, como la secundariamente progresiva. En relación con la clínica, cosa que me encanta enseñarle a los residentes, y los norteamericanos tienen una frase muy específica para eso que me gusta bastante. La llaman la snowflake disease, o enfermedad del copo de nieve. No hay dos pacientes con esclerosis múltiple iguales, así como no hay dos copos de nieve iguales, como dicen. A su vez, lo que más refieren los pacientes. La literatura lo primero que habla es de sintomatología motora, por supuesto lesión vía piramidal, sintomatología sensitiva, sintomatología cognitiva. Pero al final, ¿cuál es la primera causa? ¿Cuál es el primer motivo de consulta a nuestro paciente? Sin duda alguna, la fatiga. Luego de la fatiga, el resto de problemas funcionales que van refiriendo los pacientes. Dolor central, alteraciones meccionales y alteraciones en funciones defecatorias. Seguimos ahora, de nuevo con los cambios de paradigma. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Principalmente los pacientes que exclusivamente se están viendo por nuestros colegas neurólogos. Y a veces, si quieren, no se están viendo absolutamente con nadie. Y ahí el papel importantísimo que tenemos los rehabilitadores en este ámbito, como directores de orquesta, principalmente en este caso, siempre casados con nuestros colegas neurólogos y con el resto del equipo rehabilitador. ¿Quiénes debieran, cuál es el deber ser de los equipos, de un equipo para ver a los pacientes con esclerosis múltiple? Por supuesto, nuestro neurólogo es quien más sabe y es el encargado del tratamiento farmacológico, de lo cual hablaremos ahora más adelante, que también hay noticias interesantes nuevas. Luego, todo el equipo rehabilitador, el médico rehabilitador, el fisioterapeuta, el papel importantísimo que tiene el terapeuta ocupacional, el papel importantísimo que tienen los psicólogos, los neuropsicólogos, los psiquiatras, un papel importantísimo que también conllevan las enfermeras y sin duda alguna las trabajadoras sociales. Eso sin contar nuestros colegas urólogos. Ese, en teoría, es el deber ser. ¿Y por qué es el deber ser? Sencillamente porque la gran mayoría de la evidencia refleja que los pacientes mejoran estando o realizando un tratamiento rehabilitador. ¿Y en qué forma mejoran? Y ahí viene ya la parte que les quería comentar de tratamiento. Siempre se ha mantenido el paradigma clásico de tratamiento farmacológico, no farmacológico. En el farmacológico lo dividimos en el tratamiento para los brotes y los DMDs, los Disease Modifying Drugs. Pero desde hace un par de años estamos escuchando unos nuevos medicamentos que son los IRT, que son los Immune Reconstructive Therapy o terapia de reconstrucción inmune. Estos son muy interesantes también porque cambian un poco tanto la definición como los planes de tratamiento futuro. Esto, por supuesto, más lo llevan nuestros colegas neurólogos, pero igualmente quería comentárselos a quienes están por acá.
Estos IRT son muy prometedores. ¿Por qué? Sencillamente producen un reseteo de nuestro sistema inmune. Tienden a producir un reseteo para empezar casi de cero todas estas familias linfocitos T. Aparentemente es un tratamiento que, contrario a los DMD, no se tiene que administrar de forma crónica, sino de forma intermitente, bien separada en el tiempo. Una de las cosas que más llama la atención, que puede ser una de las probables medicamentos que más mejorían la vida de los pacientes por largo plazo y evitar ese tratamiento continuo, tanto de forma intramuscular, oral o subcutánea. Otra cosa que les quería comentar, la importancia del papel de los rehabilitadores, pero siendo un plan de rehabilitación basada en evidencia e individualizado. Me gustó mucho lo que comentó la doctora Josefina Blanco sobre el plan vital. ¿Por qué? Porque tenemos que centrar nuestros planes de rehabilitación en base a lo que llamamos pilares de salud cerebral. Y uno de esos, el primero, es el objetivo del paciente. ¿Cuál es su plan vital? Número dos, y para comentarles un poco ya también de la película, lo importante que empieza el cambio que se ve con Ramón cuando empieza a socializar, cuando empieza a salir de casa, cuando empieza a ver a otras personas. Segundo pilar, socialización. Tercer pilar, el ejercicio físico, cosa que, bueno, principalmente de eso trata la película. La actividad física, que está demostrada desde los años 80, está demostrada que la actividad física disminuye el tiempo entre brotes en la gran mayoría de los pacientes. Posteriormente, y la importancia de nuestro enlace con los psicólogos, neuropsicólogos y psiquiatras, el entrenamiento cognitivo, que debe estar siempre incluido en nuestro plan de tratamiento en los pacientes con esclerosis múltiple. Además, hay un detalle que quería comentarles. Un paciente con esclerosis múltiple es un paciente deprimido hasta que se demuestre lo contrario. Son pacientes que, aparte de la depresión, conseguimos grandes grados de ansiedad y la gran mayoría con trastornos de sueño. Y es una esfera que no se tiende ni siquiera a interrogar en estos pacientes. Ni dígase de la esfera sexual, que tampoco se tiende a interrogar en este tipo de pacientes, y hasta más del 90% de ellos se consigue algún tipo de disfunción en la esfera sexual. Siguiendo con los planes de trabajar en base a los pilares de salud cerebral, no solo el sueño, sino también la nutrición. Importante que nuestros pacientes con esclerosis múltiple sean evaluados por nutricionistas en relación con suplementos, cosa que siempre preguntan los pacientes. Hasta ahora lo que más está demostrado es la vitamina D. Esta enfermedad yo la explico usualmente que odia el Ecuador, es decir, odia donde más pega el sol en la Tierra. Le gustan latitudes mucho más hacia el norte y hacia el sur, donde hay menos sol, donde hay menos vitamina D. Y se ha descubierto una relación entre bajos niveles de vitamina D. Aparte, se ha descubierto también relación entre fumadores y obesidad con riesgo de esclerosis múltiple. Y para terminar, importante el aspecto de salud integral. Todos estos equipos, para ver que vemos pacientes de esclerosis múltiple, tenemos que estar en contacto permanente y constante. Por ahí, ese aspecto de cómo planificar desde el punto de vista terapéutico en un equipo rehabilitador el plan de trabajo con los pacientes con esclerosis múltiple. El otro aspecto es aprovechemos los factores de neuroplasticidad en este tipo de pacientes. Esto se está hablando de los años 90 y no tendremos a cumplirlos. Tenemos que empezar por el use it or lose it. Los pacientes tienen que empezar a hacer actividad. Si no hacen actividad, se pierde la función. Use it and improve it. Tenemos que hacer que los pacientes que tienen una funcionalidad mediana
en ciertas actividades, tenemos que hacer que esa funcionalidad mejore. Ya el paciente está preentrenado para eso. Tenemos que planificar nuestros planes en base a una especificidad, intensidad y repetición adecuada e individualizada para los pacientes. Aprovechar la experiencia previa del paciente en relación con sus hobbies, con su trabajo, y que estas actividades en rehabilitación además le sean divertidas. Inclusive, ya hay muchos que hablan y llama bastante la atención el concepto de prehabilitación en los pacientes con esclerosis múltiple. No solo en esclerosis múltiple, también en otras enfermedades neurodegenerativas. Pero con esclerosis múltiple llama bastante la atención, porque podemos ayudar y a ir preentrenando a ese paciente en base a su futura historia de complicaciones, bien ocurra o no. Otro tema importante que tenemos que tomar en cuenta es la evidencia actual en relación con rehabilitación y esclerosis múltiple. Es muy difícil lograr evidencia de altísimo grado con ello, justamente por el tipo de pacientes y por razones éticas. Fisioterapia. Fisioterapia, hay buenos resultados con planes de 8 a 12 semanas, principalmente realizando ejercicios de resistencia en pacientes con clínica leve a moderada. Unos pacientes pueden llegar a realizar ejercicios aeróbicos, pero siempre hay que tomar en cuenta la temperatura de donde se haga. ¿Por qué? Por el fenómeno de ducto. Puede empeorar la clínica y aparición de manchas oscuras en la visión del paciente, aparte de empeoramiento de la debilidad muscular clásica de alguno de ellos y empeoramiento de la fatiga. Número 2, terapia ocupacional es lo que más tiene evidencia en relación con el tratamiento de la fatiga de los pacientes. Y en relación con fisioterapia, importantísimo y últimamente cada vez más tiene evidencia la actividad acuática. Dígase, aquagym, fisioterapia acuática, aqua aerobics o espaterapia. ¿Por qué? Tanto por disminución, tanto por la muy leve resistencia que produce el roce al agua, la disminución de presión que produce desde el punto de vista articular y también ayuda en los movimientos de flotación y de vibración a los pacientes para tratar. Otras cosas que quería comentarles, que aparentemente me están ayudando bastante, es la estimulación cerebral no invasiva. ¿Y para qué nos está ayudando la TDSS, principalmente la estimulación transcraniana por corriente directa? Últimos trabajos principalmente nos indican resultados satisfactorios acompañados de supervisión por neuropsicología cuando se aplica en entrenamiento cognitivo. Y número 2, para dolor de origen central. Por ahora, eso es todo. Comentarles un poco qué es lo último y correlacionarlo con la película. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar, por tu maravillosa exposición y presentación. Y con ustedes dejo al doctor Castro. Doctor Castro, por favor, bienvenido. Muchas gracias por participar y acompañarnos desde Colombia. Gracias, buenas tardes. Un honor para mí que me hayan invitado de la Asociación Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. Como otra película de Wim Wenders, tan cerca pero tan lejos, ¿no? Así es como nos encontramos y más ahora en época de pandemia. Quisiera, por favor, si me pueden liberar la pantalla para pasar una pequeña exposición en PowerPoint, si pudiéramos. A ver si puedo... Listo, doctor. A ver si puedo por aquí. Sí, señor. Ya. ¿Me alcanzan a ver ya la pantalla? ¿Se alcanza a ver bien? Perfecto. Perfecto. Listo. Listo, gracias. Bueno, vamos a hablar de esta película. Muchas gracias. Yo tampoco la había visto. Una película muy interesante, 100 metros, protagonizada por estos actores, Dani Rovira, Carla Elejalde, Alexandra Jiménez. Prácticamente es como la triada de actores que están en esta película.
y dirigido por Marcel Barrena, como prácticamente su ópera prima en términos de largometraje de ficción. Esta película es una película que tiene unos antecedentes interesantes y es en una película francesa que se llama Intocables. Creo que todos, si no la hemos visto, sí la hemos escuchado, una película muy taquillera en 2011, basada también en una obra literaria escrita por Philippe Pozo di Borgo, una persona que tiene una tetraplegia y se crea como una especie como de ayuda mutua entre la persona representada, que supuestamente es un argelino, y un francés de mucho dinero, empresario, y la película que trata de hacer Barrena es una especie como de Intocables a la española, digámoslo así, basada en una obra de Luis Fernando Serrano, también una obra autobiográfica llamada Si paro me oxido, que es precisamente ese viaje de la esclerosis múltiple a un Ironman, una película que nos lleva a través de múltiples metáforas de lo que es tanto la esclerosis múltiple como también lo es la discapacidad asociada a ella, aunque a veces la discapacidad pareciera que se borrara del mapa. Menciona en una entrevista a Luis Fernando Serrano una crítica hacia los médicos y que fue lo que lo motivó a entrar en esto de la triatlón, y era que cuando a él le mencionan la enfermedad, le dicen, esta es una enfermedad degenerativa y no tenemos medicamentos que la mejore. Te aconsejo que te quedes en casa, en el sofá, porque la fatiga es importante y te va a limitar. Ya el doctor Edgar nos habló muy bien del concepto entre degenerativo e inflamatorio, y creo que es importante entender esos nuevos paradigmas. Carla Lejalde y Dani Rovira han hecho una llave, digámoslo así, de actuación muy importante en España, más que todo a partir de la comedia. Y ellos se hicieron muy famosos precisamente por esta dupla en estas dos películas que fueron muy importantes, y en cierta medida ha sido muy difícil desligar ese elemento de comedia en esta película, y eso pues fue muy pues los críticos, como siempre, pusieron el dedo sobre la llaga de que era prácticamente como la tercera parte de estas dos películas que fueron muy importantes. Pero la realidad supera la ficción. Hoy precisamente mirando en el diario El País de España, Dani Rovira menciona que acaba de superar un cáncer, un linfoma no Hodgkin, del cual hicieron un tratamiento, y él hoy mismo dice, al día de hoy, hoy es el primer día del resto de mi vida, ¿sí? La realidad supera la ficción, y realmente la figura del suegro aparece o la crea Marcel Barrena para darle dinámica a la película. El suegro en vida real no existe, y parece ser que era por tratar de tener algo que ver con la película Intocables en términos del argumento y de cómo darle intensidad argumentativa a la obra. Otra persona muy importante dentro de la película, que pasa ligeramente desapercibido, pero es un personaje muy importante, es protagonizado por Bruno Bergoncini. Él es un actor catalán que tiene esclerosis múltiple y muestra un elemento dificilísimo de encontrar en estas películas, que es el de la diplopia. Y es el que prácticamente le da sentido desde adentro a lo que significa tener esclerosis múltiple, a tal punto que yo creo que valdría la pena que hicieran un documental o algo sobre él, porque realmente se nota que es un hombre muy valioso, y además que ha sufrido en carne propia esto de que la CIF nos habla de la restricción de la participación. Es muy difícil que a él le ofrezcan un papel, y cuando Barrena le ofrece el papel, él lo acepta de una vez, y él dice en una entrevista que él dio más del 120% para realizar ese papel.
Haciendo una búsqueda de cómo ha sido vista la esclerosis múltiple a través de las películas, encontré este artículo muy interesante publicado en el 2008 en la revista Esclerosis Múltiple y publicado por Alex Kahrenberg, alemán, psicólogo de la Universidad de Colonia, en donde trata de mirar qué caracteriza y qué cambios ha habido a través de la historia de la concepción de la esclerosis múltiple en las películas. Y él se hace unas preguntas que me parecen me parece muy importante analizar esta película a la luz de esas preguntas. Las preguntas son cómo describen los síntomas y el curso de la enfermedad. O sea, qué tan precisa es la película para definir los síntomas y los signos de la esclerosis múltiple para que pueda ser una película útil no solamente para los pacientes, sino también para la enseñanza en medicina. Se correlacionan las constelaciones psicológicas en las tramas de las películas con los conflictos reales de los pacientes. En esto, la doctora Josefina nos ilustró suficientemente bien. ¿Cómo se caracteriza al médico? Y eso es importante. A veces pareciera que la médica, y ahí muy interesante lo que nos decía el doctor Edgar de esa multidisciplinariedad que se ve prácticamente perdida en la película. La doctora es como una especie de Iron Woman. Ella está haciendo la resonancia, ella hace los potenciales, después hace, incluso le hace hasta fisioterapia al paciente. Uno la ve haciendo estiramientos en la película. ¿Se puede demostrar un cambio en la representación de la esclerosis múltiple? Yo creo que sí, y ahorita vamos a ver por qué. Diferencia las películas que tratan la esclerosis múltiple de producciones que llevan a la pantalla otros fenómenos neurológicos, como por ejemplo el coma, que a veces se ve de una manera como tan irreal en las películas, y parece que la película lo logra en cierto sentido. Con respecto al estudio de Kahrenberg en Alemania, él hace un análisis de todas las películas, es un estudio muy interesante de exploración en bases de datos y encuentra que progresivamente en blanco podemos ver las películas y en negro podemos ver las series de televisión dedicadas a la esclerosis múltiple y comienza con una película en 1941, digamos fue la primera, que es una película nazi. Y se llama la película Yo Acuso, y era una película dirigida específicamente como propaganda nazi para generalizar la eutanasia. Hace también aproximadamente unos 4 años sale una película muy interesante alemana donde hablan también de la eutanasia en personas que tienen situación de discapacidad que se llama Niebla en agosto y es una película muy fuerte, está en YouTube, se la recomiendo para que la miren y tiene que ver con toda esta eutanasia sistemática que hacen para borrar prácticamente al diferente en Alemania en la época del Tercer Reich. Es una película supremamente interesante en ese sentido. Hasta ya posteriormente comienzan a cambiar las visiones de la esclerosis múltiple como una condena a convertirse en algo totalmente diferente y con una capacidad, como nos decía ahorita la doctora Josefina, de ese optimismo y esa positividad, digamos, que se puede tener. Esto es recogido posteriormente en España y en este artículo también hablan de esta película, se lo recomiendo, se llama La esclerosis múltiple en la literatura, el cine y la televisión y tratan de mostrar cómo se ha dado una evolución a través de la historia con respecto a la imagen de esta enfermedad neurológica y cuáles han sido sus metáforas y sus representaciones a través de estos 3 medios. Cuando analiza Kahrenberg las películas, encuentra que la gran mayoría son dramas, él analiza 23 películas, otras son cortometrajes, biografías, thrillers, películas familiares e incluso películas de horror.
donde también estas personas en situación de discapacidad, como pasa con el hombre elefante, con Freaks, y con muchos personajes, a veces se asocia la enfermedad neurológica y la discapacidad como una amenaza hacia la comunidad, y vale la pena analizar también esa parte de la percepción de la discapacidad en la comunidad general. Esta película realmente estaría como entre estos dos polos, entre el drama y la comedia, y pareciera como si estuvieran jugando ping-pong con uno. En algunos momentos, pues precisamente por Elejalde y Rovira, que son una pareja de comedia, y asociado a elementos en la película donde veo unos elementos también supremamente dramáticos, pero a veces queda como desdibujado el guión en ese sentido, porque muchas veces entre el drama y la comedia hay una línea muy sutil, que a veces pareciera que como que se diluyera lo que el director quisiera expresar o el guionista quisiera expresar en la película. Con respecto a los síntomas, aquí están representadas en estas barras los porcentajes de películas que evidencian estos síntomas en la película misma. Yo analizando la película encontré que se define muy bien la debilidad de las extremidades, no se hace énfasis en la ataxia, se muestran síntomas sensitivos, no se evidencian síntomas mentales, cognitivos, como el doctor Edgar ahorita nos mencionaba. En la película no están tan claramente representados. La fatiga se ve, los síntomas de la visión en los ojos, Ariadna, calambres, vértigo, impotencia. La parte sexual apenas se alcanza a mencionar en la película. Debilidad respiratoria no, incontinencia de vejiga tampoco. Disartria se ve cuando él hace el primer brote. Diplopia y también tinnitus y dolor facial tampoco se alcanzan a mirar. Dice Luis Fernando Serrano que con respecto a sus síntomas, el deporte ha mejorado mucho mi vida, pero a veces la parte izquierda de la pierna casi no la siento, tengo algunas dificultades respiratorias, me afecta mucho el calor y no puedo tener el estrés. Recordemos que el calor, en particular nosotros cuando lo trabajamos en hidrología médica o en hidroterapia, tenemos que disminuir la temperatura de la piscina que esté por debajo de 29 grados centígrados precisamente para que no sea un factor de riesgo en estos pacientes. Otro elemento interesante, el mundo de los médicos, los hospitales, el diagnóstico, el tratamiento. La doctora ya la miramos, el hospital se convierte como en el lugar donde él no quiere estar, donde ninguno de los dos quiere, ninguno de los dos no, de todos los que están ahí quieren estar. El departamento de rehabilitación se evidencia en los créditos finales. Eso me llama mucho la atención. Cuando cantan la canción final de la película, aparece toda la rehabilitación muy bien definida, cosa que no ocurre claramente dentro de la película, sino cuando le están haciendo la hidroterapia en la piscina y prácticamente pare de contar. Rehabilitación se convierte como en un lugar de trayecto para llegar a que le coloquen el medicamento intravenoso, pero no más. Y si acaso ciertos elementos que hace la doctora cuando está con Ariadna en las barras paralelas, se alcanza a ver un comat y cuando le está examinando al paciente, en este caso representado por Dani Rovira. Parece ser que la representación de la doctora es de esta doctora que se llama Delicias Muñoz. Ella trabaja en Vigo, es una neuróloga muy importante de España, la quieren muchísimo. A ella ha sido una Dalit, digamos, de la esclerosis múltiple en el país. Y en cierta medida es un homenaje que le hacen a ella. Y también algo muy importante, aunque ¿me escuchan? Perdón, es que como que se fue el volumen. ¿Aló?
Sí, ya, doctor, sí. Perfecto, gracias. Aunque a veces queda muy desdibujado si es neuróloga, si es fisiatra, si es fisioterapeuta, no está muy claro el rol de ella en la película. Es un personaje muy empático con el paciente y es algo que gusta mucho en la película porque es alguien que a uno le gustaría que lo trataran. A ver qué más pasó aquí, esto se me trabó. Ya. Con respecto a las dimensiones psicológicas, pues ya se habló. La película, pudiéramos decir que encaja en donde muchas películas de cine de discapacidad, que es el drama de ajuste. Películas en donde las personas, a partir del diagnóstico, a partir del nombre, tengo esclerosis múltiple, tiene esclerosis múltiple, tenemos esclerosis múltiple, ocurre todo un drama a través de la película de desadaptación, en este caso requiere del suegro, el suegro también tiene problemas, es un suicida que no logra consumar su suicidio, por eso se le cae el techo de la casa, y en esa relación que tienen ellos dos llega a un clímax de conflicto en el cual la persona se ajusta. Este mecanismo de ajuste de las películas que trabajan este tipo de guión es problemático porque siempre se muestra como algo del individuo, o sea, el que se tiene que adaptar es la persona. Y muchas veces se desdibuja esto de la CIF, de las barreras y los facilitadores, y cómo la sociedad tiene que ser facilitadora de este tipo de personas para que puedan encajar, y no solamente es un problema individual, no solamente es un problema de él, eso es algo que es importante. Entonces, en ese sentido, la película se va llenando de una cantidad de palabras, frases cortas, no puedo verte, si puedes comer, puedes trabajar, porque aquí eres un mito, despídeme por favor. O sea, se llena de palabras y prácticamente no hay un discurso dentro de la película, es solamente como palabra tras palabra, tras palabra, tras frase, pero falta un discurso más coherente al respecto, y eso hace que la película comience a ser manipulada desde las imágenes y desde la música y desde los planos, esos primeros planos al final que lo llevan a uno a emocionarse, pero uno cuando se da cuenta dice, pero ¿qué fue lo que me emocionó? ¿Sí? Entonces, la película con respecto al realismo se basa en una obra de la vida real, digámoslo así, en este caso de este señor Serrano, interpretada con un cierto realismo, aunque a veces uno ve que aparece y desaparecen el proceso neurológico. Él resulta moviendo la mano, pero después la tiene totalmente con su sinergia flexora. La concepción científica de la enfermedad creo que es clara. Yo creo que pues hicieron una búsqueda adecuada de cómo se manifestaba la enfermedad, no solamente a través de pacientes, sino creo que también de médicos. Con respecto a los estereotipos, es una película que no alcanza a evitar los estereotipos, renuncia a esas soluciones de matar o de curar. Realmente lo que muestra la película es que él no se cura, pero que puede vivir, bailar con ella, ¿sí? Bailar con la enfermedad. Y es interesante que se tematiza la enfermedad crónica, que es algo muy importante. Bruno Bergoncini, cuando le preguntan cuáles son tus 100 metros, responde algo que es maravilloso. Dice, son muy pequeños, son diarios. Hay días que me levanto y el reto puede ser ir a la farmacia o caminar 100 metros. Yo no voy a hacer un Ironman. No tengo como misión de vida eso. Pero porque nunca he sido deportista. Ole por Ramón Arroyo, pero yo no me voy a dedicar a ser triatleta. Lo que quiero es conseguir ser feliz, como cualquier otra persona, y que me dejen trabajar, ¿sí? Que me sigan contratando.
Eso es importante. Serrano dice, he descubierto una cosa, si quedas parado en el sofá de tu casa, apático, la enfermedad te va ganando espacio. Si te activas, tienes actividad, ya sea neuronal o física, la enfermedad retrocede, te deja espacio. Y yo creo que ahí es donde está lo más importante como mensaje de esta película. Karen Berg cierra lo siguiente con respecto a este tipo de películas. Dice, en el caso de la esclerosis múltiple, enfatiza que los medios de comunicación también pueden construir contraimágenes positivas, a diferencia de lo que ocurrió en Alemania con esa película que les comenté, convertirse en promotores de nuevas actitudes para afrontar la enfermedad. Es de esperar que más de algunas de las películas analizadas contribuyan a desacreditar la actitud todavía generalizada de que esta enfermedad conduce rápidamente a la muerte o forzosamente a una silla de ruedas. Realmente la película, a pesar de sus fallas, a pesar de que es una película que no impactó como impactó la película francesa de Intocables, es una película valiosa que pone entre el tintero el tema de una enfermedad muchas veces que poco comprendida como la esclerosis múltiple y que de todas maneras muestra otro paradigma, como bien nos decía el doctor Edgar, con respecto a las posibilidades que tienen estos pacientes. Muchas gracias, eso era lo que les quería compartir con respecto a la película. Muchísimas gracias, doctor Castro. Maravillosa su presentación sobre el cine y su impacto en la medicina y en este caso nuestra especialidad. Maravillosas las presentaciones de los tres, abarcan tres aspectos distintos de lo que es nuestro quehacer como médicos. Creo que la película nos permite, y como participantes, nos permite ver la vida o la esclerosis a través de los ojos de los pacientes y en distintas formas con los distintos pacientes que se presentaron. Y abarcamos el aspecto tanto psicológico como el aspecto médico y el aspecto del cine en el impacto de esta enfermedad y cómo esto nos puede hacer verla distinta a nosotros como médicos y a los pacientes, cómo los puede hacer más partícipes y hacer un trabajo en equipo donde el médico y el paciente logremos tener el mismo objetivo, trabajar por lo mismo, que al final es lo que desea el paciente. Abrimos la sesión de preguntas, lo podemos hacer a través del chat. Voy a ir leyendo poco a poco y cualquiera que desee hacer alguna participación puede levantar la mano en el mismo chat. La doctora Josefina, por favor, si puede repetir el acrónimo de los 5 pilares, por favor, doctora. Perdón. Ok. El de PERMA, sí. Ok. La P son siglas en inglés de PERMA. E, Positive Emotions, emociones positivas. E, Engagement, que es compromiso. La R, relaciones interpersonales. M, de Meaning, de sentido de vida. Y A, Achievement, de logros. ¿Se entiende? Creo que sí, Sí, ¿verdad? perfecto. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, estoy a la hora. Excelente. Se le están enviando felicitaciones desde Argentina, a la Sociedad de Argentina de Física, a todos los panelistas. Muchísimas gracias por su dedicación y participación. Muy buenas ponencias. Por ahora no tenemos alguna otra pregunta. ¿Alguien que desee participar? La doctora Lida Domínguez levantó la mano. Ah, perfecto. Gracias, Alida. Hola, muchísimas gracias a todos. Ha sido maravilloso sus presentaciones. Yo quería decir sobre todo porque hay residentes y para los fisiatras jóvenes que rescataron esta película que habían cosas importantes, por lo menos el manejo emocional y de sentimientos que se presenta es la solidaridad y se aleja de la lástima, no aparece en ningún lado. Aparecen 2 pilares que son la base de nuestra especialidad, la perseverancia y la esperanza. Yo creo que eso es importante. También me pareció importante, no sé si quisieran comentar, libros, ahí vemos el libro maravilloso de Cruzen, por ejemplo, decía que había 2 cosas que destruían a la familia. Primero era la sobreprotección, que él siempre la asociaba a subestimación, y lo segundo era
las crisis familiares. En un momento la esposa le dice, yo voy a tener que asumir el trabajo de esta familia y tú te vas a dedicar a correr. Y parecen resolverlo haciendo de eso un proyecto familiar. Quisiera oír si tienen algo que decir. Muchas gracias a los tres. Bueno, si quieres puedo comentar algo y después le dejo a Por los favor. doctores si quieren comentar. Desde mi perspectiva, creo que sí es evidentemente hay un reacomodo familiar, o sea, cuando viene una enfermedad no es del individuo, es de la familia. Y la familia pasa también por la misma crisis y también tiene que desarrollar sus mejores recursos para salir airosa de la situación. Y creo que en este caso, como comenté anteriormente, la esposa fue una gran líder en orquestar ese proceso, poniendo a estos dos personajes que ni siquiera tenían una buena relación a trabajar juntos. Y también ella pues había niños pequeños, entonces en ese sentido pues tenía toda esa, vamos a decir, cambios familiares a raíz de la venida del niño que viene también a ser otro elemento más en el motivador y de su proceso de rehabilitación, ¿no? Pero evidentemente sí es un elemento que en la familia tiene un impacto. Y aquí se ve pues como ella, me parece que en ese sentido es un personaje que tiene muchas, no como desde el punto de vista cinematográfico, sino viéndolo desde el punto de vista psicológico, tiene una gran fuerza como de decisión, pues cuando le dice, ustedes tienen que hacer algo y tienen que cada uno ocuparse del otro, como aparece como los engaña cada uno, diciendo, te vas a ocupar de él y tú te vas a ocupar de él. Y en ese sentido, pues los va manejando, ¿no? Y ve el fruto después. Sí, para el doctor Edgar, preguntan qué tipo de medicamento al cual los actores se referían como anfetaminas se les estaba colocando en la sala de tratamiento, y también le preguntan qué experiencia tiene con relación a la medicina regenerativa en estos pacientes, por ejemplo, el ozono y la quelación. Pareciera que el medicamento que está recibiendo es un DMD, que son los que principalmente algunos se colocan por vía subcutánea, intramuscular o endovenosa. Principalmente el que más se utiliza en vía endovenosa es el natalizumab. Perfecto. Y en De eso relación a saben más nuestros colegas neurólogos, pero igualmente creo que es deber de los rehabilitadores conocer la terapéutica y principalmente por los efectos secundarios que pueden tener. Y en relación a medicinas, medicamentos o tratamientos regenerativos como el ozono y la quelación, ¿tiene alguna evidencia en estos pacientes? Pregunta la doctora Suárez. No tengo información al respecto. No. Hasta ahora lo que más de nuevo tiene evidencia tienden a ser las DMDs y las IRTs. Perfecto, muchas gracias. En relación a la doctora Garófalo, comenta que el suegro también establece un plan de vida y su incorporación al equipo. Logró superar un proceso propio de duelo y depresión e integrarse a la vida activa, acompañando a su yerno. ¿Quería comentar algo, Josefina, en relación a esto? No, de acuerdo, totalmente. Sí, por eso fue un elemento bidireccional. Sí, totalmente. Y le preguntan al doctor Edgar si existen cientos de atención tan individualizada que le colocan así a los pacientes en ese tipo de protocolos, si los centros son así en España. Pregunta la doctora Abascal. Depende. Depende, ok, como todo. Depende como todo. En centros privados, por supuesto, tiende a ser mucho más especializado, pero también en los públicos. Él tiende a dispersarse un poco más, a veces en los públicos se tiende a aprovechar más de trabajo en equipo, trabajo comunitario, pero igualmente sea donde sea es una terapia individualizada lo que se hace. No existe el combo de terapia para todo paciente con esclerosis múltiple. Siempre se tiende a individualizar y tratar de incluir a más gente en el equipo, incluyendo y me perdonan si están por ahí, alguien que es importantísimo, que son los foniatras y los logopedas. Así es. El doctor Giraldo comenta que a través del cine conocemos mucho que no alcanzamos a descubrir en una consulta médica. Nuestras recomendaciones se vuelven exigencia para los pacientes, a veces distantes de estar a su lado acompañándolos.
Longelis Martínez, es fundamental el rol que tiene la familia en una evolución favorable de la enfermedad, y esto nos llega a que sigamos trabajando de manera integral con el paciente sin etiquetas. Hay que generar empatía para acompañar, menciona Vero, y Maru Dagnino dice, excelente foro, me interesó mucho como no médico, sino desde la perspectiva del paciente, la propuesta de Bulos en trabajo interdisciplinario. Los pacientes somos vulnerables ante cualquier afección. Contar un equipo que pueda ver el conjunto es muy auspicioso. El acompañamiento psicoemocional es clave, sobre todo cuando hablamos de condiciones o enfermedades crónicas. Mi mamá sufre de artritis reumatoide y su primer reumatólogo le dijo que debía resignarse a una silla de ruedas. Ella solo tenía 50 años. Tuvo que deambular de médico en médico hasta que perdió la cadera. Hubiese sido mejor si desde el principio hubiese llegado a un lugar adecuado. La doctora Abascal señala la enfermedad de las 1000 caras, como bien dice la película. Nos agradecen a los panelistas y organizadores. Doctor Rodrigo, ¿cuál otra película usted recomendó que no fuese Los Intocables? Me preguntan. Sí, hay muchísimas. Incluso hay un libro muy interesante que hace un doctor de la Clínica Mayo, de Mayo Clinic, que se llama Neurocinema. En ese libro, él clasifica las películas con martillitos de reflejos en términos de qué tanto la película puede ser recomendada y puede ser utilizada para el aprendizaje. O sea, si yo utilizo solamente unas escenas de la película o puedo utilizar toda la película para tal fin. La película que les había comentado es Niebla en agosto. Es una película muy interesante. Es una película que toca también otra dimensión que es interesantísima, que es la parte de la ética. O sea, de la ética profesional, de la ética con respecto a las personas en situación de discapacidad. Uno hace la lectura de la película desde múltiples ámbitos, incluso con los estudiantes de medicina. Es increíble cómo esto les da muchas competencias en términos de profesionalismo y también en términos de entender la discapacidad desde el punto de vista de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Entonces hacemos trabajos, por ejemplo, en donde ellos tienen que analizar en el hombre elefante cuáles son las alteraciones en la estructura y en la función. Por ejemplo, en la película Despertares, cómo están alteradas las actividades en esas personas o la participación. Por ejemplo, hay una película muy buena que se llama Breath. Puede dirigirse la película a los estudiantes, pero también puede dirigirse a los pacientes. En neurociencias en la Universidad de Antioquia, con frecuencia me invitan para que hagamos cineforos con los pacientes y también con los cuidadores de los pacientes. Entonces, el cine es una herramienta muy importante para discutir. No necesariamente la película tiene que ser muy buena. En este caso, la película puede tener muchos errores, pero también de esos errores y haciendo los manifiestos, precisamente puede uno entender mucho la dinámica de lo que es la realidad, porque si no, uno no entiende que la película es una representación y no es la realidad como tal. Y muchas veces los directores se dan muchas permisos para mantener la historia y la tensión dramática en el guión y se pierde confiabilidad, y eso a veces puede ser riesgoso si no se explica, si no se dice y si no se analiza. Muchas gracias. Sí, el doctor Vázquez, quisiera hacer un comentario. Doctor Vázquez, adelante. Sí, muy buenas tardes. Sí, un comentario breve y en relación a la parte de la contención psicosocial. Yo creo que en la película uno ve algo muy importante y que es lo que uno como fisiatra se plantea en los tratamientos en este tipo de patología o de pacientes con esta patología o de cualquier otra, que es cómo proyectamos las actividades de rehabilitación, o sea, el impacto o resultado de las actividades de rehabilitación una vez que el paciente, el usuario está fuera y en la práctica diaria. No olvidemos que lo que hacemos en los servicios de rehabilitación lo hacemos en un ambiente normalizado y ahí todo es más fácil para el usuario desde el punto de vista de ir desarrollando nuevas habilidades y destrezas.
Y creo que en la película nos muestra cómo en el día a día, en el entrenamiento que Ramón hace junto con el suegro y el apoyo de la familia, pues son agentes o componentes que van generando sinergia en el alcance de un logro. Yo creo que esa parte del componente de la rehabilitación, del soporte psicosocial, está bien planteado. Yo creo que la doctora Blanco explicó muy bien la parte psicológica, que es fundamental en estos procesos de rehabilitación, y se hace bastante visible de cómo el entorno inmediato, en este caso de Ramón, la familia y el entorno se van sumando para el logro de los objetivos. Yo creo que eso también es muy importante. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Armando. La doctora Vianney, por favor. Quería participar. Vianney. ¿Puedo, Sí, ¿aló? ¿puedo decir una cosita? ¿Cómo no, doctor? No falta más. Es que es con respecto a la película Niebla en agosto, la que les mencioné, la alemana de la eutanasia, las películas tienen un poder impresionante. Esta película fue presentada precisamente por un muchacho que se llamaba Ernest Loza, que fue asesinado por los nazis en ese plan de eutanasia tan terrible, donde había incluso una dieta que se llamaba la dieta de la privación. Esa película tuvo un impacto tan grande que el Congreso, el Senado allá en Alemania, perdón, en el Reichstag, decidieron sacar una ley donde Friedrich no podían seguir usando las muestras de las personas, o sea, las muestras de las placas de los cerebros y de todo lo que tenían de esas personas, y más bien se dedicaron a ubicar quiénes eran, a identificarlos, e hicieron un monumento con las placas las placas de microscopio y todo esto. Hicieron un monumento para reconocer a estas personas y para reflexionar profundamente de qué era lo que realmente había pasado. Si no se hubiera hecho la película, muy probablemente eso no hubiera ocurrido. Entonces las películas sí tienen una fuerza muy importante. Sí. Doctor, quisiera... Sí, cómo no. Sí, puedo hacer un comentario. Por supuesto. Que Adelante. ya han estado hablando de la familia, que sin duda alguna es un aspecto importantísimo. Y hay otro aspecto que a veces nos saltamos a los rehabilitadores en consulta, que es el financiero, que es el tema financiero. La esclerosis múltiple tiene la desdicha de afectar principalmente a adultos jóvenes, a gente que está empezando su actividad profesional de vida. Y esas consecuencias económicas no solo que se ve justamente en la gran causa de estrés y depresión en la película, lo vemos en nuestros pacientes y nos vemos en sus cuidadores, principalmente, y en la familia que está alrededor. Y ahí vemos una falla importantísima del Estado en general, en el país donde estemos, todos vemos que hay una grave falla, principalmente en pacientes con este tipo de patologías neurodegenerativas, neuroinflamatorias y patologías crónicas. Sí, lamentablemente a veces vemos también pacientes, niños con discapacidades, que la dificultad del manejo en la familia lleva a divorcios muy, muy, muy frecuentemente, lamentablemente. El doctor Serizawa quería hacer un comentario. Eduardo. Sí, bueno, ante todo agradecido por la excelente participación de nuestros panelistas de lujo. Bueno, yo sí que quería hacer el comentario sobre el papel de nosotros como rehabilitadores, sobre todo en el manejo que el paciente tiene que hacer al salir obligatoriamente del área de confort. Y no solamente, digamos, explotar las fortalezas del paciente. Es decir, que una de las cosas que me llamó mucho la atención de esta película fue el nombre, 100 metros. Y 100 metros nace de un comentario que hace precisamente el personaje de Bruno, un comentario incluso hasta malintencionado sobre en un año no vas a caminar 100 metros. Y eso fue como un clic que produjo en Ramón un cambio que lo estimuló a, desde el punto de vista físico, manejar mucho mejor su enfermedad.
y tomando en cuenta que Ramón no era precisamente un deportista, porque de hecho antes del diagnóstico se ve en la película que le echaban broma que no era precisamente la actividad física una de sus grandes fortalezas. Entonces, eso es importante, cómo nosotros podemos ayudar y acompañar a los pacientes en salir de esa fase, de esa área de confort y quizás buscar estímulos en los sitios menos comunes en todo caso. Sí, creo que nuevamente tenemos que reforzar mucho más nuestro papel en ese sentido desde el punto de vista rehabilitador, y ahí la familia, que creo que es una de las grandes preguntas que han hecho en el chat. Buscar dentro de la familia también ese estímulo, porque es una enfermedad definitivamente no del paciente, sino una enfermedad de todo el núcleo familiar. Gracias, doctor Eduardo. La doctora Vianney Ojeda quería participar. Adelante. ¿Sí? Sí, adelante. Ok. Bueno, yo voy a hacer aquí un poco de abogada del diablo porque yo sí me pareció que el acompañamiento médico no fue tan bueno. Me parece que la doctora Blanco me encantó el enfoque que ella hace porque la película, como es muy novelada y como claramente lo dijo el doctor Castro, pues eso es lo que nos quiere enfocar. Pero yo me quedé así como que esperando un poquito más del plan rehabilitador, porque cuando enfocan que hacen el paneo así del centro de rehabilitación, oye, tú ves el Locomat, lo ves muy lindo, pero después te das cuenta de que la rehabilitación del paciente es el plan deportivo que le pone el suelo. Y eso es lo que enfocan. Solo cuando creo que tuvo una de las crisis que lo meten allí en hidroterapia, es que, oye, uno ve un poquito más. También no me queda claro, estoy así como Irene que dice, bueno, la doctora es como en House, que es neuróloga, fisiatra, pero eso es parte de la película, eso lo puedo entender. Sin embargo, la realidad de nuestros pacientes no es así. Yo les confieso que cuando terminé de verla, pues me encantó la canción, que creo que es de Amaya, la que era la cantante de Van Gogh, y me voy a YouTube, pues entonces voy a escuchar la canción de nuevo y a escucharla, y me pongo mientras la escucho a leer algunos de los comentarios. Pero son muchísimos, ¿no? Pero casi todos los comentarios son, sí, después de 23 años de casada, mi esposo cuando entré a la silla de ruedas me dejó. Sí, pero mi familia no es como esa. Sí, pero... Entonces, creo que la película es un contexto muy exclusivo. Son pocos nuestros pacientes que van a tener un acompañamiento familiar tan bueno como el que logró la líder, como dijo la doctora Blanco, que la frase que me marcó fue cuando ella dijo, es nuestra enfermedad, es nuestro decatlón, triatlón, no es la realidad. Entonces esa realidad nos toca a nosotros ser un poquito más acompañantes médicos. Creo que lo que puedo ver, no quiero decir que no me emocionó, claro que me emocionó, pero es como lo veo como fisiatra. Muy bien. Muchas gracias. Y excelentes todos, de verdad que felicidades a todos. Edgar, me encantaste. Saludos. Gracias. Doctor Castro, que sí, por favor, cuando pueda facilitar sus redes sociales, piden por acá. La doctora Torres menciona que es importante el cambio en la relación padre-hijo, donde el niño cambia su R de revista por una R real. Nuestra intervención como rehabilitadores debe ser desde el inicio del diagnóstico, para lo cual debemos tener claro cómo han cambiado los paradigmas, como bien dijo el doctor Edgar, y actuar desde que se presenta la enfermedad inflamatoria. Alguien pregunta sobre el uso de la toxina botulínica para tratar la espasticidad, ¿está indicado y hasta cuándo puede usarse? No sé si el doctor Edgar quiere hacer algún comentario, el doctor Castro. Sí, está indicado y se mantienen los mismos criterios para pacientes sin esclerosis múltiple. Se mantiene exactamente igual. De acuerdo. Hay una cosa, yo tengo en Facebook un grupo que me encantaría fuera, o sea, el grupo es abierto. Digamos que es un grupo de una persona abierto a otras, pero me encantaría que ustedes me ayudaran. Se llama Cineviscap. O sea, la idea es nutrirlo con todas estas
comentarios, con todas estas posturas, y discutir todas las películas que haya al respecto de discapacidad. Entonces en Cinediscap por Facebook lo buscan y ahí está el grupo y se pueden adscribir al mismo. Estoy muy de acuerdo con la doctora Vianney, y esa fue una sensación también frustrante de ver la película y que le deja a uno como un sabor amargo, que la rehabilitación se convierte más que todo en un entrenamiento deportivo, y eso responde mucho también a muchas películas norteamericanas que tratan de mostrar eso, de superarse, y que viene en la misma palabra inicial que aparece de que hay que lograrlo y que hay que intentarlo, pero se obvia mucho ese aspecto humano de las personas. Eso me pareció muy interesante. Gracias. Alberto Balaila quería participar. Con el micrófono. ¿Ya? Hola. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Ven aquí un minuto que la cámara. Mire, primero tengo que felicitar realmente. Yo sí conozco la fisiatría de cerca, pues. La doctora Rosenberg es mi esposa y los felicito a todos, de verdad. Excelente cineforo. Solo no iba a participar hasta que la doctora habló sobre la falta de fisiatría, digámoslo así, dentro de la película. Este tipo de películas, si no las dramatizan, no llega. No las ve nadie, solo los fisiatras. Y lamentablemente es la verdad. Sí está dramatizada. Yo al principio estaba un poquito así, medio incómodo, me iba a ir, pero tenía que verla, Débora me pidió que la acompañara y tal. Después enganché en la película y me encantó. Es muy inspiradora porque obviamente dentro de todo el drama hay una parte que es verdad, que este hombre con su esposa, que es maravillosa, con el niño, con el suegro y la jefe de él, creo que era mujer, no me acuerdo, no lo deja morir. Le dice, yo aquí vienes a trabajar, vienes aquí, yo no quiero ningún drama, ven a trabajar y aquí te espero. O sea, sí, obviamente es verdad, los entornos de los enfermos no debe ser tan fácil, se separan matrimonios, se pelea todo el mundo, el problema económico, lo entiendo, obviamente que es así, pero la película logró su objetivo de llegar a gente como nosotros y obviamente a ustedes fisiatras, que son los que realmente les interesa el caso. Los felicito, los quiero mucho y bueno, espero que repitan otra película de este estilo, que sonó mucho ver la película, que no son de mi estilo porque sufro mucho, pero la de la eutanasia y ese tipo. Aquí estamos para ayudarlos y para volver. Un fuerte abrazo a todos. Hay gente que está escribiendo que no ha podido entrar, o sea, salieron y no nos ha vuelto a dejar entrar la plataforma. ¿Eso es doctor Eduardo? Ya va, ok. Ok, aquí alguien pregunta, Carlos, repito la pregunta, es la inexperiencia al respecto. ¿Qué consecuencias tiene para la familia y el enfermo crónico que se le pobretee? No estoy muy clara con qué significa que se le pobretee, pero esto es lo que señala, si pueden aclarar un poquito, Carlos Espinosa. Y alguien escribe, a mi esposo le pasó lo mismo cuando lo invité a verlo, y el cinéfilo es él, señala a María Garofal. Que si quieres puedo comentar algo de la familia, por favor. Bueno, se ha estudiado y la familia pasa por la misma fase que una persona que es la que es diagnosticada, es decir, hay primero una fase de confusión, impacto o shock psicológico, posteriormente, o no en la secuencia que lo estoy diciendo, pero se ha descrito rabia,
periodos de rabia, ansiedad, depresión, negación. Y bueno, y también hay un proceso que se va dando de aceptación. O sea, todo esto no tiene que ocurrir en una secuencia como tal, pero lo mismo por lo que pasa el individuo, lo pasa la familia como un sistema, o sea, cada persona y la familia en sí, lo cual genera evidentemente que se cambien roles familiares. A veces si el proveedor principal es el enfermo, el que tiene el diagnóstico y tiene que ir a rehabilitación y no se puede ocupar de ser la persona que provee a la familia económicamente, pues van a cambiarse los roles. A veces tampoco es la persona que está capacitada para tomar decisiones. Entonces todo esto va a tener un impacto familiar. Es decir, la familia también debe recibir tratamiento, debe acompañar, no solamente en la rehabilitación como tal, que es lo ideal, sino también debe recibir tratamiento para también poder construir esa fortaleza para salir adelante con la persona que tiene la enfermedad. Cuando se tiene lástima al paciente, evidentemente no se le está haciendo ningún bien. Creo que eso un poco la pregunta iba, ¿no? Con el término pobretear. Porque en ese sentido no se le o sea, yo creo que lo ideal es de alguna manera reforzar esos logros que la persona va realizando y también no acompañarlo en ese sentido de que ya no puedo, de que no sirvo, que es muy propio de cuando se comienza en estos procesos digamos, de diagnóstico y de rehabilitación, y a lo largo también. Creo que es importante en esto que no se le refuercen esos comentarios de no poder, sino que también se le acompañe en los momentos en que la persona sí tiene la capacidad de hacer cosas, y en algunos se les pongan, se le rete, se le pongan retos y motivaciones y estímulos que lo lleven a superarse, o sea, que él mismo se empiece a dar cuenta que sí puede y que sí tiene capacidad, ¿no? Si hacemos un paralelo con la película, el mismo suegro tiene esta función, ¿no? Es el que lo reta a él cuando le dice, tienes que agarrarlo, tienes que hacer esto. De alguna manera pareciera que eso es más positivo desde el punto de vista familiar que pobretearlo y siguiendo el mismo término y dejarlo a un lado, ¿no? El desincorporarlo como una persona que ya no tiene ninguna utilidad y no tiene ningún papel en la familia. Una otra pregunta para ti, Josefina. Dice, ¿cómo motivar a los familiares a involucrarse y asumir la enfermedad de los pacientes y colaborar con el equipo multi e interdisciplinario? Bueno, es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Importante reunirse con la familia, que conozcan lo que el paciente está pasando. También también hay que entender que las personas también pueden perder la esperanza, entonces también hay que cultivar ese optimismo en la familia en sí, ¿no? Crear esa parte de proyectos juntos, pero bueno, es un trabajo familiar, o sea, en ese sentido, dentro del trabajo multidisciplinario debe existir el abordaje familiar, y si no específicamente como una terapia familiar, pero que esté considerada la familia dentro de todo el proceso de rehabilitación. Aquí en la película no se muestra, va él solito, ¿no? Nunca se muestra a la esposa en el proceso propiamente dicho, pero sabemos que eso es importante, ¿no? El tener esas conversaciones familiares, esos encuentros con la familia, cómo se están manejando, no solamente desde el punto de vista práctico, sino también la parte psicológica y social, ¿no? Alguien está preguntando, ¿los pacientes tienen espasticidad generalizada? Quizá la toxina sería útil cuando muy pocos músculos usados en la acción cotidiana. Es decir, no para todos los músculos, sino algunos identificados con mucho cuidado, por ejemplo, gastrocnemio, flexor o extensor del hallux, de los artejos o flexor del pulgar, en contraste con evaluar a la función corporal específica. Sí, así mismo debe ser de parte del doctor Giraldo. Un último comentario quería hacer. Yo creo que el suero de alguna manera entendió un poco lo que es la neuroplasticidad y lo puso a trabajar desde lo más sencillo, sacando las matas del jardín, aunque le sonaba un poco, fortaleciendo los músculos pequeños de la mano, los intrínsecos, y irlo llevando hasta que llegó a correr su Ironman, ¿no?
de alguna manera, aunque el suegro parecía un personaje un poco tosco y burdo en su concepción, él logra llevarlo desde lo más sencillo y trabajar las etapas de neuroplasticidad, repetición, aunque para él no tuviese mucho sentido inicialmente realizar esas actividades. Se sentía como abusado, que cómo le ponía a arreglar la huerta, etcétera, ¿no? Pero creo que de alguna forma lo plantean muy sutilmente ahí. Quería cerrar si alguno tiene algún comentario, el doctor Edgar, doctor Castro, doctora Josefina, y si no, espero que haya sido del agrado de todos. Para nosotros estoy clarísima que lo fue. Les agradezco muchísimo de parte de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación su participación. Excelentísimos todas las ponencias, muy enriquecedoras. Creo que fue un sábado maravilloso dentro de esta pandemia y les agradecemos mucho siempre estar colaborando con nosotros. Comentarios, doctor Eduardo, nuestro presidente, para cerrar. Pues nada, nuevamente agradecido y emocionado por la participación de todos, en particular, por supuesto, el excelente aporte de nuestros panelistas. Nuevamente esperamos que este sea el primero de muchos cineforos que podamos realizar en el futuro y espero que en el futuro podamos contar con estos panelistas también. Sin más, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. 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 Un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Ahora podemos poner un